llantos de bruja. Mi nombre es Javier. Fui el más pequeño de 3 hermanos. Esta historia que les comparto me sucedió en una pequeña comunidad del estado de Oaxaca. Hará algunos 55 años aproximadamente. En ese lugar vivía mi abuela. En ese entonces andaba alrededor de los 75 años. Todavía se miraba fuerte, al grado de vivir y mantenerse sola. Tenía buena vista, además de una excelente memoria. Todavía era una adolescente esa ocasión que fuimos a visitarla. Recuerdo que su casa era muy humilde, casi perdida entre el monte. Tuvimos que caminar un buen rato por una vereda mal trazada para poder llegar. Tenía gatos y varios perros, entre ellos 3 animales enormes que la cuidaban y obedecían, al grado de no dejarnos acercar a la casa, hasta que salió mi abuela Clara para calmarlos. En esa ocasión fui con mi mamá a visitarla por unos días, casi a conocerla, porque solo la había visto en una fotografía muy antigua que tenía mi madre y que guardaba celosamente. Nosotros vivíamos en el estado de Veracruz, por eso teníamos que hacer un gran recorrido en camión, pero no importaba, estaba feliz de ir a verla. Nunca supe nada de mi abuelo Aurelio, solo que había desaparecido muchos años atrás. Cuando le preguntaba a mi mamá por él, me contestaba tajante que ella no sabía, y me advertía que no le gustaba hablar de eso, que por favor no le preguntara. Cuando llegamos, mi abuela fue muy cariñosa con nosotros. Ya dentro de la casa, por curiosidad buscaba si miraba una foto de mi abuelo porque lo quería conocer. Para mi decepción, no había nada por ningún lado. Como mi mamá y mi abuela se quedaron a platicar hasta muy tarde, yo me acosté en una pequeña cama que había en la cocina. Pensé que al momento me quedaría dormido por lo cansado del viaje, pero no fue así. Esa noche parecía muy tranquila, solo que en cierto momento comenzaron a ladrar los perros de una forma extraña. Estaban en completo silencio. De pronto ladraban de manera desesperada por unos minutos. Luego se callaban todos al mismo tiempo. Pasaba un rato y de nuevo lo hacían. Aparte aullaban muy feo, como si algo los lastimara. Comenzaba uno y lo seguían todos los demás. Algo se escuchaba porque los gatos también maullaban horrible, hasta parecía como cuando llora un niño. Eso me comenzó a poner inquieto. Todo me parecía tan extraño, porque los perros de nuestra casa nunca habían actuado así. Me levanté y miré a mi mamá rezando muy asustada, mientras mi abuela miraba por la ventana. Sin comprender lo que pasaba, me quedé a observarlas un rato. Mi abuela cerró las ventanas con una especie de tapa de madera, que hacía el lugar de cortinas. Luego se puso a rezar a un lado de mi mamá. Me daba temor escucharlas rezar en voz alta y de una manera desesperada. Los perros siguieron aullando y ladrando de fea manera. No supe cuánto tiempo lo hicieron, aunque me tapé los oídos con las manos. Los estuve escuchando en repetidas ocasiones. Sin saber qué hacer, mejor me acosté de nuevo. También podía distinguir que alguien lloraba a lo lejos. No podía saber si era hombre o mujer, pero su llanto me causaba escalofríos. Sí me asusté como pude, me aguanté las ganas de llorar. Aún así, escuchando todos los ladridos, me quedé dormido, aunque ya casi para amanecer. A media mañana, cuando me levanté, no me atreví a preguntar qué había sido todo aquello a pesar de ver a mi abuela muy nerviosa. Mi mamá me comentó que iría a visitar unas familiares o conocidas de ella que vivían bastante retirado. Como no quise ir a acompañarla, me pidió que no saliera hasta que ella regresara. Así quedé solo con mi abuela. Supuse que mamá se iba a tardar unas horas en ir y regresar. Miré en eso una oportunidad, por eso me animé. Buscando las palabras, le pregunté a mi abuela Clara qué había sucedido con mi abuelo. La miré con insistencia, aunque sabía que no me contaría. Para mi sorpresa, volteó a verme mientras me decía: si en verdad quieres saber te cuento, pero no te vayas a asustar, ni le vayas a decir a tu mamá que te platiqué. Me llené de curiosidad al escuchar eso. Nos sentamos. Comenzó diciendo: tu abuelo Aurelio desapareció siendo muy joven. Apenas teníamos 1 año de vivir juntos, por eso solo tuvimos una hija, o sea, mi mamá. En ese tiempo vivíamos en un lugar sombrío, muy cerca de un arroyo, sin luz eléctrica, alejados de otras personas, aunque todos los lugareños nos conocíamos bien. Solo nos mirábamos en muy contadas ocasiones.
en la mayoría de las veces por los caminos. Una noche cuando ya estábamos durmiendo, algo pesado se posó en el techo de la vivienda. Despertamos porque el sonido era muy claro. Nos dimos cuenta que los perros ladraban con insistencia. Aurelio se enderezó deprisa. Yo estaba pronta a dar a luz con casi 8 meses de embarazo. Nos miramos con miedo, porque ya habíamos escuchado que una bruja andaba merodeando esas tierras, buscando niños recién nacidos para robárselos. Al menos era lo que se decía. Sabiendo eso, nos levantamos para asegurar bien las puertas. Yo me puse a rezar mientras tu abuelo agarró un machete, dispuesto a salir para espantar a la bruja o lo que estuviera arriba, aunque yo le pedí que no lo hiciera porque era peligroso. Igual salió. A los pocos segundos se metió espantado, diciendo que lo que estaba arriba de la casa no era solo una bruja, sino 3 horribles mujeres que susurraban entre ellas como poniéndose de acuerdo en algo. Podíamos escuchar cómo caminaban de un lado al otro, pisando las láminas del techo. De vez en cuando reían de una rara manera. Era una risa diferente a todo lo conocido. Cuando dejamos de escuchar que caminaban en la parte de arriba, supimos que andaban husmeando alrededor de la casa. Aunque Aurelio parecía que no las escuchaba, yo claramente las podía oír que me llamaban por mi nombre. Reían tan fuerte que eso hacía que brincara mi bebé en el vientre. Yo me asustaba y temblaba de miedo. Mientras yo rezaba con toda mi devoción, tu abuelo trataba de espantarlas gritándoles infinidad de groserías desde adentro de la casa, porque ya no lo dejé salir. Además, las amenazaba con dispararles con un rifle que tenía. A pesar de eso, así estuvieron hasta muy entrada la madrugada. Esa fue la primera de muchas espantosas noches. Estábamos seguros que esas siniestras mujeres estaban esperando que diera a luz para quitarme al bebé. Eso nos tenía aterrados. Una semana antes de tener a mi crío, el acecho de las brujas se incrementó. Rasguñaban las paredes y tocaban las ventanas. Como no sabíamos qué hacer, ni teníamos a dónde más ir a vivir, buscamos ayuda de una persona sabia. Aunque era un curandero, para todos en la región, don Martín era el brujo del pueblo. Se sabía que era muy poderoso y que tenía mucho conocimiento. Muchas personas hablaban mal de él e incluso hasta le tenían miedo. En ese momento eso no importaba. Lo necesitábamos. Si él no podía ayudarnos, nadie más lo haría. El único contratiempo era que nos quedaba muy lejos su jacal, como a 3 horas caminando por entre el monte, por unas veredas hechas por el caminar de las personas. Aurelio quería irse solo y traer al curandero para que me atendiera aquí en la casa, pero yo tuve miedo de quedarme. Le pedí muchas veces que me llevara hasta que por fin dijo que estaba bien. Nos fuimos por la mañana para asegurarnos que no nos agarrara la noche al regresar a casa. Sabíamos que por mi estado era lento mi andar. Haciendo mi mejor esfuerzo avanzamos lo más rápido que pudimos, siempre temerosos de lo que pudiéramos pasar. Aurelio conocía bien el camino, aún así iba marcando por donde pasábamos. Para mí todo el monte me pareció igual, muchos matorrales, hierbas crecidas y una vereda que parecía no tener fin. Casi a mediodía llegamos a una vivienda, la cual estaba muy apartada de las demás. Preguntamos por don Martín. Cuando hablamos con él nos escuchó con paciencia. Después de un buen rato me barrió con un manojo de hierbas para protegerme a mí, así como al bebé. Nos advirtió que tuviéramos mucho cuidado, porque seguramente yo ya estaba marcada por las brujas desde mucho tiempo atrás, desde la primera vez que olieron a mi bebé y no me soltarían. Pudiera ser que también la casa lo estaba, con el fin de que otras brujas supieran que pronto daría a luz. Nos dio unas hierbas de fuerte olor, con las cuales podíamos espantar a esas mujeres, y a tu abuelo le prestó un machete especial. Con él podíamos defendernos de cualquier bruja. Don Martín nos sugirió que nos quedáramos esa noche en el pueblo para no arriesgarnos de más, pero no teníamos en dónde quedarnos, por eso nos regresaríamos en ese momento. Sabíamos que sí alcanzábamos a llegar antes del anochecer. Con otras recomendaciones por parte de don Martín, nos metimos entre el monte y caminamos de regreso. Según por las sombras, podríamos calcular que serían como las 2 de la tarde. No lo esperábamos, pero a medio camino me sentí mal, me mareé quizá por el cansancio.
Tuvimos que detenernos al menos 3 veces para descansar un rato. Eso hizo que pronto cayera la tarde y el cielo comenzara a ponerse naranja. Aún haciendo todo lo posible por avanzar rápido, sabíamos que nos ganaría la noche. Pasado ya un rato y midiendo el tiempo, Aurelio me dijo que nos faltarían unos 15 minutos para llegar al arroyo. De ahí ya estaba cerca la casa. Con preocupación, miraba que a cada segundo se oscurecía más y más. Aunque mis piernas me dolían horrible, no decía nada para detenernos. Estábamos caminando cuando Aurelio me detuvo y sacó el machete. Sorprendida le pregunté qué pasaba. Puso su dedo en la boca pidiéndome guardar silencio. Volteó para todas partes. Segundos después me dijo que una sombra había pasado frente a nosotros. Nos quedamos parados, sin movernos. Él nervioso apuntaba con su dedo rumbo al espeso monte. Quizá por los nervios a mí también. Se me figuraba que 3 siluetas se asomaban entre los matorrales. En ese momento podría asegurar que eran unas mujeres horribles. Sentí un miedo terrible cuando escuché que me hablaban. Aurelio me traía del brazo, jalándome a fuerza para poder avanzar lo más rápido posible. Todo lo que sentía seguramente se lo transmitía a mi criatura, porque no dejaba de patear. Sin detenernos, comencé a rezar mientras lloraba asustada, aguantando mis malestares. Apretamos todavía más el paso hasta llegar al arroyo. Si fuese de día, desde ahí pudiéramos ver la casa, pero ya a esas horas era imposible distinguir algo. Cruzamos el puente deprisa, estábamos tan cerca de la casa, que quizá era eso lo que me llenaba de desesperación. Ya solo nos faltaba agarrar la vereda, cuando algo como un ave grande y negra se nos echó encima. Tu abuelo comenzó a tirar machetazos, asestándole varios a esa cosa que no dejaba de atacarnos. Le gritaba que se calmara porque podría pegarme a mí. De pronto ese animal desapareció por un momento. Nos faltaban algunos metros para llegar cuando de nuevo algo nos atacó. Yo entré a la casa y segundos después entró Aurelio muy asustado, asegurando que eran las brujas. Por lo menos había herido a una de ellas. Nos encerramos deprisa porque afuera se escuchaban horribles chillidos de dolor, como si estuvieran torturando a alguien o matando a algún animal. Todo aquello era tan terrible que los perros aullaban de una manera lastimera. Después aventaron piedras sobre la casa, rebotaban fuertemente en las paredes y en la puerta. Así estuvimos por minutos interminables hasta que todo cesó. A partir de esa noche, nada más llegaba la oscuridad y se escuchaba un llanto perturbador que helaba la sangre. Duraba horas en las cuales los perros ladraban y ladraban sin descanso, de una manera que taladraba el cerebro. Aunque hicimos todas las recomendaciones que nos hizo don Martín, parecía que las brujas no se marcharían. Seguían tercas a merodear la casa. Se escuchaban ruidos extraños, entre ellos aquel llanto desesperante. Mi abuela Clara hizo una pausa para respirar hondo. Luego continuó diciendo: el día que nació la niña, nadie quiso asistirme, porque todos se habían enterado que las brujas estaban aferradas a llevarse a mi hija, y nadie se quería ver involucrado en una cosa así. Como Dios le dio a entender, Aurelio me auxilió. Mientras nacía la niña, afuera se escuchaba mucho alboroto. Apenas nació la envolví en una manta y nos metimos debajo de la cama para ocultarnos. Después de medianoche sucedieron muchas cosas espantosas. Rasguñaban las paredes y empujaban las puertas como tratando de meterse. También nos dábamos cuenta que escupían las ventanas. Sabíamos que eran las brujas, seguramente venían por la niña. Decidido a enfrentarlas, tu abuelo salió con su machete en mano. Yo me quedé asustada por lo que se escuchaba. De pronto todo quedó en silencio, un silencio que daba miedo. Pasaba el tiempo de una manera inquietante. Aurelio no regresaba. Desesperada, le grité muchas veces, sin importarme que me escucharan las brujas. Desgraciadamente, tu abuelo jamás regresó, dijo la abuela con lágrimas en sus ojos. Luego volteó a verme y me habló en tono más bajo. Se puso muy seria para decirme que eso no era todo. Días después, vinieron algunas conocidas a ver a la niña. Luego de comentarles lo sucedido, me dijeron que les pedirían a sus hombres que buscaran a mi esposo. Así lo hicieron. Un día después me visitaron de nuevo, con la triste noticia que no encontraron rastro de él,
Y otra cosa, en el pueblo se rumoreaba que habían matado a la hija de una bruja, a la cual todos le tenían miedo. Desde entonces, todas las noches se escuchaba su llanto que resonaba en medio de la oscuridad. Era tan perturbador que los perros se revolcaban, las gallinas y otros animales corrían asustados por todas partes, sin encontrar un lugar seguro donde esconderse. Todavía faltaba lo que era peor. Se sabía en el pueblo que la bruja había jurado que un día, tarde o temprano, vendría por mi niña para llevársela, en venganza porque Aurelio era el causante de la muerte de su hija. Al verme sola y asustada, con el dolor de mi corazón regalé a la niña a unas buenas personas del pueblo, con la condición que la alejaran de la furia de esa perversa mujer. Solo así pudo hacer su vida muy lejos de aquí. Yo me quedé sola en la casa porque siempre he tenido la esperanza que un día aparezca tu abuelo. Aquí lo seguiré esperando hasta los últimos días de mi vida. Gracias a Dios, esas personas un día le contaron la verdad a tu mamá. Mi abuela buscó entre sus cosas, sacó una foto bastante vieja y maltrecha. Me la mostró solo unos segundos, luego la guardó de nuevo. Así fue como conocí a mi abuelo Aurelio. No querrás escuchar esto, me dijo la abuela, pero ya empecé a contarte. Ahora tienes que aguantar hasta el final, por eso te advertí que no te fueras a asustar. Aunque ya no estaba la niña en la casa, las brujas no paraban de buscar, de insistir en querer meterse. Me di cuenta que no podían, tal vez por las hierbas que nos había dado don Martín. Con tristeza comprendí que aquella noche no era necesario que Aurelio hubiera salido, estábamos protegidos. En otra visita que tuve de aquellas personas del pueblo, me contaron muchas cosas que se rumoreaba sobre la bruja. Decía que nunca se le olvidaría el olor que desprendía mi hija. Un día, lejano o no, tendría que volver y la reconocería entre mil. Sé que te diste cuenta lo que sucedió anoche, me dijo la abuela. Luego que ustedes llegaron volvió a suceder. El llanto de la bruja se hizo presente después de mucho tiempo de no escucharse. Por eso ladraban y aullaban los perros de esa manera. Me ganó el miedo, recordé las amenazas, por eso nos pusimos a rezar. Aunque afuera se escucharon muchas cosas, no miramos a nadie. Pero algo me dice que esa bruja o cualquier otra ya sabe que tu mamá está aquí. Cuestioné a mi abuela porque la dejó ir de visita sabiendo al riesgo que se exponía. Tu mamá no anda visitando ningunas parientes, me aseguró. Fue a ver a la hija de don Martín. Ella ahora es la bruja del pueblo. De hecho, fue a buscar protección, porque anoche cuando aullaban los perros, escuchamos que dijeron su nombre, con el mismo timbre de voz que decían el mío hace muchos años. Después de escuchar a la abuela, me quedé más intranquilo que nunca. Por alrededor de 2 horas me quedé parado en la puerta, nervioso a más no poder, esperando ver la figura de mi mamá aparecer, hasta que por fin llegó. Ni siquiera me dio la oportunidad de abrazarla. Entró alterada, me dijo que juntara mis cosas porque en ese momento nos iríamos. Ella comenzó a juntar las suyas mientras platicaba lo que había averiguado. Le dijo así con voz clara, sin importar que yo estuviera escuchando. La hija de don Martín me contó que aquella bruja hacía muy poco que había muerto, pero que les había encargado a todas las brujas, e incluso a ella que si sabían de mí, me cobraran la ofrenda. Sobre todo si tenía algún hijo. Al principio esa señora no dejaba de mirarme de una fea manera. Cuando le dije que don Martín había ayudado a mis papás prestándoles un machete especial con el cual se habían defendido, la bruja se ablandó un poco. Me pidió con voz enérgica que me marchara y nunca regresara por ahí. Lo más rápido que pude salí corriendo de ese jacal sin haber conseguido ninguna protección. Todo el camino de regreso se me hizo eterno, tal vez. Eran mis nervios, pero sentía que me venían siguiendo. Me retumbaba dentro de la cabeza aquella voz tenebrosa que decía mi nombre, pero gracias a eso agarraba más fuerzas para seguir corriendo. Y así pronto llegué a la casa. Cuando ya estábamos listos para irnos, le rogó a mi abuela varias veces para que se fuera con nosotros. Pero ella se opuso rotundamente, diciendo que nunca lo haría. Esperaría a mi abuelo Aurelio hasta el final. Le hizo saber de muchas maneras que corría peligro, pero no cambió de padecer. Nos dio su bendición y salimos prácticamente corriendo de ahí para ponernos a salvo. Nos regresamos a nuestra casa en Veracruz
Sabíamos que mi abuela llevaba muchos años en su casa y nadie la molestaba, seguramente seguiría bien. Nosotros estábamos temerosos, guardando el secreto de tener la amenaza de las brujas, y así no exponernos de un ataque a cualquiera de los dos. Estuvimos como 3 semanas sin salir a ningún lado. Aunque parezca increíble, de vez en cuando los perros se comportan como lo hacían aquella noche en casa de mi abuela. Ladran todos de manera defensiva, como si algo maligno se paseara por la calle. Luego todos al mismo tiempo se callan, dejando en el ambiente un silencio inquietante. La primera vez que los escuché me espanté, porque creí que la bruja nos había encontrado. Por días no pude dormir. Venciendo mi miedo, me asomaba por la ventana, pero nunca miré a nadie. Hasta el día de hoy no nos ha pasado nada malo. Desde entonces he sabido que los perros de muchos lugares actúan así. Sé que lo hacen cuando llora una bruja. Quizá no sea la misma que atormentaba a mi abuela, pero cualquiera que sea es para tenerle miedo. Mi abuela hace muchos años que murió, sola en su casa, esperando a mi abuelo día y noche, pero nunca regresó. Mi mamá el año pasado también se fue, dejándome un montón de recuerdos, más buenos que malos. Sin duda el que más me atormenta fue cuando conocí a mis abuelos y escuché el llanto de la bruja por primera vez. Relato escrito y adaptado por Gato Negro.